Buenas tardes, Primera Iglesia Bautista de Guanare. Es un gozo estar nuevamente predicando la palabra del Señor. Hoy en este servicio de oración, cuando ya hemos intercedido por diferentes peticiones, cuando ya hemos adorado al Señor, llegó el momento de escuchar palabra de Dios. Voy a invitarle que allí donde usted está, busque en su Biblia el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante. Voy a estar leyendo. Lucas 15, capítulo 15, del versículo 1 en adelante. Mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma. También otras personas a quien los fariseos consideraban gente de mala fama. Al ver esto, los fariseos, los maestros de la ley, comenzaron a criticar a Jesús y decían: este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Al oír eso, Jesús les puso este ejemplo: si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice: vengan a mi casa, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido. De la misma manera, hay más alegría ya en los cielos por uno de estas personas que se vuelve a Dios, que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Dios. El Señor siempre estuvo rodeado de gente con mucha necesidad, pero la mayor necesidad que tenía esta gente era una necesidad espiritual. El Maestro no solo los oía, el Maestro no solo conversaba con ellos, el Maestro iba un poco más allá. Él no perdía la oportunidad para sentarse con ellos a la mesa, como lo criticaban los fariseos, ni para darles de alimento, ni tampoco para ministrarlos en la parte espiritual. O como decimos ahora, el Maestro se tomaba un café con cada persona que él se encontraba, fuera o no fuera judío, fuera o no fuera un adepto a la ley. Con sus acciones les hacía saber cuán importantes eran cada uno de ellos para Dios. No faltaba quien criticara al Maestro, como acabamos de leer en el pasaje. No faltaba quien murmurara del Maestro por lo que él hacía, porque él estaba pendiente de los más necesitados, y especialmente de los necesitados espirituales. Y siempre los más preparados, los fariseos, los eruditos, los doctores de la ley, eran quienes más criticaban al Maestro, eran quienes más hablaban mal del Maestro por andar con este tipo de personas. Por eso en esta tarde quiero reflexionar y darle por título a esta reflexión: bienvenidos a casa. Recuerden, bienvenidos a casa lleva por título esta reflexión. El primer punto es: todos somos importantes. Y este lo vamos a encontrar en el versículo 4 del pasaje que acabamos de leer. Todos somos importantes. Dice el versículo 4: si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Si usted tiene 100 ovejas y a usted se le pierde una, ¿cómo procedería usted en este caso? Es la interrogante que nos planteamos en esta tarde. ¿Acaso usted deja las 99 y va por esa oveja que se perdió? En ocasiones es natural pensar: no, como tengo 99 ovejas, ¿para qué voy a ir por una sola? Si las 99 me tienen el redil lleno, me tienen el corral lleno, esa única oveja que se perdió, que se extravió, posiblemente usted va a decir: no hace falta,
Porque naturalmente siempre estamos pensando en cantidad. Y como 99 sigue llenando el espacio, esa única no va a hacer falta. Porque naturalmente seguimos pensando en cantidad y no en calidad. En muchos aspectos de nuestras vidas suele ser así. En muchas áreas de nuestras vidas pensamos de la misma manera. Pero el reino de Dios es para todos por igual. Y todos somos importantes para Dios. Por eso el Señor vino a buscar lo que se había perdido. El Señor vino por aquellos que estaban extraviados. Si alguno se pierde, debemos traerlo. Debemos ir tras él. Si alguien se extravía, debemos buscarlo hasta encontrarlo. En casos está perdido. En algunos casos, a veces el que está perdido está hasta dentro de nuestra misma casa, dentro de nuestro mismo núcleo. Nosotros a veces pensamos que porque está con nosotros no está extraviado, no está perdido. Y en oportunidades, estando entre nosotros, también está extraviado. En algunas iglesias, inoportunamente, actúan así. Pueden pensar, no, ese que se fue, ese es salvo. No importa, él ya tiene salvación. Seguimos quedando 99, uno más o uno menos. ¿Qué caso puede hacer? ¿Qué daño puede hacer? Y no podemos pensar de esa manera, porque esa oveja que se extravió, esa persona que se fue, seguramente está siendo desatendida. Esa persona que se extravió, esa persona que se fue, tiene heridas. Y esas heridas tenemos que sanarlas. Pero esa persona que se fue está corriendo peligro en el sitio donde él está. Porque no hay un sitio mejor que estar en la casa de Dios. Estar en el redil con todas mis ovejas, con todos mis hermanos, con toda la familia de Dios. Las 99 que quedan en casa, quedan tranquilas, quedan atendidas, quedan seguras. Siempre tenemos que pensar en aquel que se fue. Para Dios todos somos importantes. Es el primer punto que estudiamos en esta tarde. Para Dios todos somos importantes. El segundo punto es que debemos hacerlo con amor. Cuando nosotros vamos a buscar esa oveja que se extravió, debemos hacerlo con amor. Y vemos el versículo 5 del pasaje que acabamos de leer. Dice, cuando la encuentra, la pone en sus hombros. Cuando el pastor sale a buscar esa oveja y la encuentra, la pone en sus hombros. Debemos accionar. El buen pastor su vida por las ovejas da. No solo es diligente en buscarla, no solamente es diligente en hacer el trabajo, sino que también lo hace con amor. Es lo más importante. Imagínese un pastor buscando su oveja y llega corriendo, llega todo atareado, llega todo turbado detrás de la oveja. Esa oveja va a salir corriendo, esa oveja va a huir, porque las ovejas no les gusta el maltrato. Las ovejas no les gustan que usted esté carrereándolas. Las ovejas son muy dóciles. No le gustan que las molesten. Se va a molestar esa oveja si usted llega corriendo. Tampoco usted puede llegar reprendiendo a la oveja. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Eres el más malo? Ahora no estás entre nosotros. Recriminando cualquier acción que haya tomado esta oveja. Tampoco debe ser la manera. La manera correcta debe ser con amor. No condenando a esa oveja, porque ella cuando se fue tuvo un motivo. Pero ese motivo en las manos de Dios es para que Él regrese y afirme sus caminos. La oveja se va a asustar, puede huir. Tenemos que hacerlo con amor, tenemos que entender que tenemos que actuar con amor. Hermanos, tenemos que llegar y diciéndole, ¿qué te pasó?
muy sutilmente, consolarla, conversar con ella, preguntar qué es lo que está pasando, pero con mucho amor, con mucho tacto. Lo más seguro es que esta oveja esté herida. Lo más seguro es que esta oveja debe ser restaurada físicamente, debe ser restaurada emocionalmente, pero seguro que debe ser restaurada espiritualmente. Y ese es el trabajo del buen pastor: buscar a las ovejas extraviadas, buscar quienes salieron del redil, buscar quienes no están entre nosotros, porque ellos ya creyeron. Ellos en un momento dijeron: Señor, entra a mi corazón, yo quiero estar contigo. Pero en el transitar de su vida, ellos se apartan. Y nosotros tenemos que ir tras aquellas ovejas que se extravían. El tercer punto es hacerla volver. No es solamente ir y hablar con la oveja, no es ir y ver cuál es la necesidad de la oveja, sino hacerla volver al redil. Y eso lo vemos en el versículo 6. Dice: y vuelve muy contento con ella. Y vuelve muy contento con ella. O sea que la acción no fue ir solamente y ver cuál era la necesidad de la oveja, sino también restaurarla, entenderla, escucharla, pero no soltarla nuevamente. Estamos en tiempo de volver al redil. No solo restaurar, sino traer al redil. Este volver tiene que ser voluntario. Tampoco puede ser un volver obligado. Las ovejas no les gusta ser maltratadas. No es común o no es normal que usted vea a una oveja que sea traída por un mecate, que sea arrastrada por una cuerda. Las ovejas son dóciles. Por eso Jesús hizo la alusión de una oveja en esta parábola. Él hace la alusión de una oveja porque la oveja es el animal más dócil. El pastor va adelante y las ovejas van detrás del pastor. Jesús hizo esta alusión. En oportunidades nos conformamos con solamente sanar las heridas de las ovejas que están maltratadas. Solamente restaurar las heridas de las ovejas que se han extraviado. Las encontramos, conversamos con ellas, le decimos qué te ha pasado, le ministramos, le hablamos nuevamente del Señor, le hacemos entender que el Señor le ama, le hacemos entender de que somos una familia. Pero en oportunidades creemos que solamente eso es necesario para que esa oveja sea restaurada. Y no es así, mi hermano, porque esa oveja va a tener heridas profundas. Esa oveja va a necesitar y ameritar un tiempo de restauración. ¿Y qué mejor tiempo de restauración dentro del redil? Entre nosotros como familia, entre nosotros como hermanos, para que ella pueda volver a ser esa oveja feliz que era al principio, esa oveja que adoraba al Señor, esa oveja que buscaba del Señor en todo momento. Esas heridas no son superficiales. Esas heridas no son solamente las que vemos por encima, son heridas profundas y heridas que ameritan tiempo. Siempre debe estar la oveja en el lugar que pertenece. ¿Qué mejor sitio para restaurarla sino dentro del redil y con su familia? Cuando retomamos los servicios en el mes de diciembre, recuerdo el primer día, se me acercó una hermana y me dijo: pastor, yo quiero decirle algo. En todo este tiempo yo me estuve congregando en otra iglesia. Y yo solamente la oí y le dije una frase. Le dije: recuerda que esta es tu casa. Allí quedó la conversación. La semana siguiente, cuando ella regresa, y me alegré mucho cuando la vi, me dijo: pastor, lo que usted me dijo tocó mi corazón. Yo sé que esta es mi casa. Y yo solamente lo que pude decirle es: bienvenida a casa. Esta es tu casa. Y a veces no tenemos que hacer mucho. El Señor hace el trabajo. Solamente con una frase de decirle: recuerda que esta es tu casa. El Señor movió su corazón. El Señor movió su ser.
y ella se sintió a gusto, porque estaba dentro de casa nuevamente. Y así pasa con muchos. Muchos se han apartado, muchos necesitan tener un encuentro nuevamente con el Señor. Y se han extraviado y necesitan volver a ese primer amor. El cuarto punto es que debemos hacerlo con gozo. Debemos hacerlo con alegría. Y lo vemos en la parte final del versículo 6. Lo vemos en la parte final del versículo 6. Dice: vengan a mí, casa, alégrense conmigo. Yo encontré la oveja que se había perdido. Y él llamó a los vecinos y llamó a los amigos y le dijo: aquí estamos nuevamente. Cuando volvemos no necesitamos que las 99 que quedaron para ahí la reprendan y le digan: no, este no es el momento. ¿Qué haces tú aquí nuevamente? ¿Qué haces tú aquí? O lo miramos feo y le decimos: recuerda todo lo que tú hiciste. Y empezamos a hurgar en el pasado de esa oveja, no reconociendo que el que esté ella entre nosotros es lo que el Señor quiere. Que esa oveja vuelva al redil, que esa oveja esté conforme, esté alegre. Mi alegría debe ser tu alegría. Y es lo que nos dice el Señor. Si el Señor se alegra por cada pecador que se arrepiente, esa también tiene que ser nuestra alegría. Pero a veces tenemos muchos prejuicios, a veces cuestionamos lo que el Señor hace. Cuando alguien llega es porque el Señor lo ha traído con cuerdas de amor, con lazos de amor, y lo ha traído al sitio donde Él tiene que estar. Ese que estaba perdido, ese es tu hermano. Ese que se había perdido es parte de tu familia. Ese que se había perdido es de nosotros. Por eso debemos alegrarnos, como dice en Santiago 5, 19 y 20. Como dice en Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre nosotros se ha extraviado de la verdad, escuchen, hermano, si alguno de entre nosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que él que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué hermoso lo que nos expresa Santiago en la epístola. Nosotros tenemos que ser instrumentos para que muchos vuelvan a los pies del Señor. ¿Por quién vino Jesús? Es la interrogante en esta tarde. ¿Por quién vino Jesús? Vino por los que están perdidos. Vino por los enfermos. No vino por los que están sanos. Él vino por aquel que se había extraviado. Un creyente apartado de Dios es un perdido más. Escuche esto. Un creyente apartado de Dios es un perdido más. No estoy cuestionando su salvación. No estoy diciendo que este creyente no sea salvo. Él fue sellado por el Espíritu Santo. Pero este creyente necesita tener un reencuentro con el Señor. Necesita ser transformado nuevamente. Necesita encontrarse con su Creador. Necesita encontrarse con su Salvador. Debe volver a la senda original. Avivar ese fuego del Espíritu Santo que lo movió a aceptar a Jesús como Salvador. Cuando Jesús se relacionaba con pecadores, Él siempre estaba buscando a la oveja perdida. Cuando nosotros nos relacionamos con pecadores es porque andamos en búsqueda de esa oveja perdida, en aquel que todavía no ha conocido del Señor. Hombres y mujeres que viven sin esperanza, hombres y mujeres que viven sin propósito, tienen que venir al redil de Dios. Tienen que reencontrarse con el Señor o tienen que conocer al Señor. Recuerda, cuando Dios te rescató a ti,
Cuando Dios te rescató a ti, allí no quedó el trabajo. Dios no descansa. Dios todos los días está buscando ovejas perdidas. ¿Qué cosas en tu vida te mantienen alejado de la gente que necesita de Cristo? Examina tu vida, revisa qué cosas te tienen alejado de las personas que necesitan de Cristo. Voy a estar orando en esta tarde para que lo que hemos escuchado y lo que hemos entendido podamos aplicarlo, podamos entenderlo, podamos ser ese pueblo que adora al Señor, que alaba al Señor y que le da gracias por todo. Pero ese pueblo que siempre está inquieto de buscar a aquel que se perdió. Señor mi Dios, te doy gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Gracias, Padre, porque has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos mueve. Eres tú quien nos lleva, Señor, por el camino donde tenemos que buscar a aquel que se ha extraviado, aquel que no conoce de ti, Señor. Que ese sea mi sentir en el corazón, en mi mente, en todo mi ser, Señor. El anhelo por aquel que está perdido, el anhelo por aquel que se ha extraviado. Mueve a la primera iglesia bautista de Guanare. Muévela hacia aquel que no te conoce y que pueda venir a redil, que pueda venir a tu redil, Señor. Todo esto lo hemos hecho con acción de gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y no olviden, mi hermano, que este viernes 5 en el complejo ferial, evangelización, hay una jornada de evangelización social. Invita la primera iglesia bautista de Guanare. Viernes 5, 8 de la mañana, complejo ferial. Pero también recuerda que el sábado 13 tendremos un taller conferencia a las 8 de la mañana en las instalaciones de la iglesia. Será dictado por este servidor. Y ese taller será cómo vamos a accionar a la visión de Dios en la iglesia actual, en la primera iglesia bautista. ¿Cómo vamos a accionar a la visión de Dios como iglesia? No te pierdas este taller. Y a las 10:30 estaremos conversando con los niños de la primera iglesia bautista de Guanare. Que Dios nos bendiga más en todo momento.